Agraria, Onda Cero. Unión Agrarias, UPA, te ofrece la información de la nueva PAC. Onda Agraria, Onda Cero. Bueno, Sole, pues llega el momento de hablar de PAC y lo primero que tenemos que decir es que esta emisión forma parte del proyecto PAC Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre decimos, la señora von der Leyen y el señor Wojciechowski pueden estar tranquilos porque aquí en Onda Agraria, para hablar de la PAC, desde luego traemos a personas solventes y personas responsables, como nuestro próximo invitado, que es Jacobo Feijoo Lamas, que es el responsable de Desarrollo Rural de Unión Agrarias y también coordinador del proyecto PAC Gaia de Journey. Jacobo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Hola, muy buenos días. Bueno, Jacobo, hoy nos gustaría, vamos a hablar de PAC, pero sobre todo vamos a hablar del proyecto PAC Gaia de Journey. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues consiste básicamente en un proyecto de comunicación hacia la sociedad en el que intentamos presentar el papel del agricultor, del ganadero, de la agricultura y de la ganadería dentro del contexto también de la gestión medioambiental, y explicamos cómo interactúa la agricultura y la ganadería con el medio ambiente y cómo en realidad es una parte más de pues de ese ciclo natural de nutrientes y de intercambio de gases que regulan el clima y la composición de la atmósfera, y cómo la agricultura y la ganadería en realidad funcionan como un eslabón prácticamente natural, que no tiene por qué tener un efecto negativo sobre el cambio climático, en este caso básicamente. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con esos objetivos para llegar a la sociedad, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de acciones queréis desarrollar para hacer llegar esta información? Bueno, tenemos toda una serie de acciones que están basadas en las nuevas formas de comunicar, haciendo mucho uso de las redes sociales, pero también sin olvidar pues las acciones presenciales. Entonces tenemos una presencia constante en redes sociales, con podcasts, con pequeños vídeos, donde explicamos a veces en forma de píldoras aspectos de estos particulares, de cómo se tratan pues los residuos ganaderos, cómo se pueden utilizar sistemas que eviten que necesitemos fertilizar, sistemas naturales, utilizando leguminosas, rotaciones de cultivos, y después tenemos pues acciones presenciales en eventos sectoriales, en ferias. También tenemos una parte en la que vamos al colegio y nos dirigimos sobre todo pues a ese público que está en edad escolar, para que perciba pues mensajes positivos basados en la ciencia sobre lo que estamos diciendo, ¿no? El papel de la agricultura y de la ganadería en el ciclo global, como además de producir los alimentos que necesitamos todos y cada uno de los días para comer, pues esto se hace entendiendo cada vez mejor cómo funcionan los ecosistemas globales y haciendo que la agricultura y la ganadería funcionen como eslabones dentro de esos ecosistemas, ¿no? Jacobo, vosotros, lógicamente, como organización agraria, estáis muy en contacto con los productores, y entiendo que los productores saben perfectamente cuál es el papel de agricultores y ganaderos en todo este ecosistema. Pero claro, también estáis en contacto con la otra parte de la sociedad, pues con lo que es el consumidor. ¿Tanto desconocimiento hay, en realidad, sobre la figura del agricultor, del ganadero, en todo este ecosistema de la naturaleza y en su carácter estratégico hacia la sociedad? Sí, sí lo hay, porque además también pues hay grupos de intereses que tienen su interés en colocar otro tipo de mensajes a la sociedad. Y yo no sé, por ejemplo, algo que es muy claro es esta posverdad que cayó, por ejemplo, sobre la ganadería con las emisiones a la atmósfera, ¿no? Muchas veces se dice que las vacas que tienen un efecto pues muy negativo sobre el clima, y se compara las emisiones de lo que puede ser un motor de explosión que consume un combustible que es derivado de un petróleo, es decir, de un carbono que estaba dentro de la tierra en forma de petróleo, de gas o de carbón, que se quema un motor y eso va a la atmósfera en forma de CO2, y efectivamente
una molécula de carbono que estaba dentro de la Tierra pasa a estar en la atmósfera y añadir un efecto de calentamiento global. Pero cualquier CO2 que puede emitir el metabolismo de un animal deriva de una hierba que se ha comido, y esa hierba cogió el CO2 de la atmósfera, el animal se la come, lo devuelve a la atmósfera, que vuelve a la hierba, es decir, va a funcionar en un circuito cerrado que no añade carbono neto a la atmósfera, ¿no? Entonces, por lo tanto, el metabolismo de un animal nunca va a contribuir al efecto invernadero. Bueno, pues como este caso se podrían explicar otros muchos de auténtica desinformación que ha caído sobre algunos de los sectores agrarios o ganaderos, que producen un desprestigio en la sociedad que no es real, que no se corresponde con los hechos científicos ni con el funcionamiento de los ecosistemas globales. Jacobo, me llama la atención para bien que os dirigís de una forma concreta a los más jóvenes, que por supuesto son el futuro también de la agricultura, de la alimentación y de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué decidís apostar también en concreto por ellos? Bueno, nosotros ya veníamos trabajando en acciones de comunicación que tenían que ver con la PAC, con el medio ambiente, con el papel de la agricultura y la ganadería en el cuidado del medio ambiente, sobre todo en la zona oeste en Galicia, en la prevención de incendios, ¿no? Como los campos, los cultivos, las tierras de labor son los verdaderos cortafuegos, sobre todo en el norte de España, donde está tan mezclado la agricultura y la ganadería. Y cuando íbamos por los colegios nos dimos cuenta de que los niños y los jóvenes entendían muy bien estos mensajes cuando se los explicas en base a los conceptos con material didáctico adecuado. Y además era también muy reconfortante ver sobre todo cómo los hijos de los agricultores y los ganaderos, que muchas veces estaban en ese colegio, pues mostraban su orgullo, ¿no?, de que la actividad de sus padres se reconociera que estaba favoreciendo el medio ambiente, porque muchas veces pues no tienen esa percepción por todo lo que estábamos diciendo. Y entonces nos dimos cuenta que era un público muy necesario para trabajar con él y además muy agradecido. Y creemos que, ya que hablamos de agricultura, esas semillas que estamos plantando ahora aquí y allá, en este centro, en este otro, pues darán su fruto en el futuro. Con total seguridad es una labor que hay que hacer y esos frutos llegarán. Yo creo que es fundamental el que desde pequeñitos vayamos entendiendo la importancia del sector agroalimentario y sobre todo la importancia de esos agricultores y esos ganaderos. Jacobo, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría que antes de despedirnos nos dieras una forma de contacto para que nuestros oyentes puedan informarse mejor de todo lo que supone este proyecto, el proyecto PAC Gaia de Jarni. Pues en cualquier buscador de internet o directamente incluso en YouTube, donde tenemos un canal, donde tenemos mucho contenido multimedia, ahí directamente poniendo el título del proyecto o Ecopodcast PAC o PAC de Jarni o PAC Gaia, ya directamente los buscadores nos van a dirigir hacia el proyecto. Bueno, pues ahí lo tienen buscando PAC Gaia, es Gaia, G-A y latina A, para que no nos equivoquemos, y de Jarni. Jacobo Feijó Lamas, responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias y coordinador del proyecto, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día. Hasta otro día, un saludo a toda la audiencia. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones.